pregunto a los más jóvenes y a los más nuevos. No vamos a decirle viejos, más nuevos. Cuando recién arrancamos, no, si tuviera décima la marcha del auto, iríamos en décima, porque éramos imparables, porque algo había cambiado dentro de nosotros. Dios había hecho algo en nosotros, nos había puesto algo cambió. Vio que después le dijeron, ¿estás diferente? ¿Qué pasó? Te veo, no sé, ¿qué te hiciste? ¿Te cambiaste el peinado? Llega la esposa a la casa y María le dice, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Quién sos vos? ¿Pasa? ¿Alguien conoce algo? ¿Escuchó hablar de Strobel? El caso de Strobel, ¿lo conocen? La defensa de Dios y de Jesús. Pasó así. ¿Quién es esta? No es mi esposa. Mi esposa. Se lo cuento breve. Hay un hombre, un ateo, radical, con una esposa atea, radical. Eran felices los dos ateos, ¿verdad? Increíble. No creían en nada. Tenían su vida chata, estaban bien, él era periodista, a su vez tenía una licenciatura, una maestría en leyes, algo así, y él hacía periodismo de investigación. Y un día se encontró con que la esposa estaba yendo a la iglesia, la atea. Claro, y ahí él empezó a investigar a Jesús. 2 años investigó a Jesús, siendo ateo, desde la perspectiva atea. Definitivamente hoy ya no tiene más excusas. Él decía, la mujer que tengo no es la misma que yo tenía, me la cambiaron. Yo quiero saber qué pasó que cambió. No porque sea mala, sino porque es mejor. Algo tenía que haber pasado. Entonces investigó a Jesús desde todos los ámbitos conocidos. Si usted consigue ese libro, lo lee, el caso de Jesús es fantástico. Yo lo estoy leyendo. Me leí el de Dios, el caso de Dios. Está bueno también. Muy bien, acompáñenme a la palabra del Señor. Hay un mensaje que crea algo, viene del corazón de Dios. Amén. Amén. Viene del corazón de Dios. Y tiene mucho que ver con su vida. Tiene mucho que ver con su vida. Amén. Acompáñenme al libro de Ezequiel. Y usted dirá, ¿qué tiene Ezequiel para mí? Alguien que escribió hace más o menos 2600 años atrás, ¿qué pudo haber escrito para mí? El libro de Ezequiel, allí entre el Génesis y el Apocalipsis, ¿no? ¿No está entre el Génesis y el Apocalipsis? Amén. Parece que sí, ¿eh? Voy a pillar. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Vamos a leer unos pocos versículos. Y usted va a ver cómo en esos pocos versículos vamos a hablar de su vida y de la mía. Usted va a ver que su vida fue escrita hace 2600 años atrás. ¿Usted existía hace 2600 años atrás? ¿Que entonces cómo es posible? Pastor, ¿qué hacemos? Este hombre tenía, no sé, sería un profeta de Dios. ¿Encontraron todos? Amén. Gloria a Dios. Capítulo 36, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios.
y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Gloria a Jesús. ¿Qué tiene que ver con mi vida todo eso? ¿Alguien me puede decir qué tiene que ver con su vida todo eso? Nuestra condición anterior. Nuestra condición anterior, ¿quién nada más? Nuestra condición anterior, no tanto. Nueva vida, restauración. Restauración. ¿Solo eso? ¿Cambio? ¿Solo eso? ¿Nada más? ¿Tan poquito de Dios? ¿Lo vamos a llevar de a un pasito? Como a los chiquitos. A mí me encantaba ver la nena cómo hacía los pasos recién. Y se quedaba mirando y hacía el paso. Se quedaba mirando y hacía el paso. Nosotros tenemos que aprender eso del Señor. Ver lo que Él hace y hacer lo mismo. Amén. Amén. Ver lo que Él hace y hacer lo mismo. Cuando dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Se acuerdan de la anciana que les hablé recién? ¿Cómo llegó? Mal. Enferma, cansada de la vida. Si yo le contara las cosas que ella me contó, usted lloraría conmigo como yo me emocioné en ese momento. Muy dura su vida. Muy dura su realidad. No por lo económico. Muy dura su realidad. Para una señora de 87 años enferma. Totalmente sin vida. En un momento de la alabanza o algo que él estaba diciendo, la señora dijo, estoy muy angustiada, se escuchó. Estoy muy angustiada. ¿Y cuántas veces nosotros, o si recordamos como hablaba recién al principio, cuando recién llegamos al camino del Señor? Cuando llegamos al camino del Señor, no llegamos en las mejores condiciones. No llegamos. Algo nos arrimó al Señor. No es por el hecho de que Él nos llevó por un camino derechito que no había más remedio que ir a la iglesia. No, no. Había una necesidad vital en nosotros. Un estigma que sí o sí necesitaba ser sanado. Algo había en nosotros que no nos satisfacía en nuestro diario vivir. ¿No es verdad? Amén. Ese algo se llamaba pecado. Y no lo sabíamos. El pecado es lo que alejó al hombre del Edén. Por causa del pecado, el hombre fue sacado del Edén. O sea, la eternidad, la buena vida, la confianza, la paz, la tranquilidad y la abundancia de todas las cosas se perdieron en el hombre el día que pecó. ¿Conocemos esa historia? Entonces, dice la Biblia que con dolor iba a ser después la vida del hombre. Pero los planes de Dios no eran esos. Dios no creó al hombre para que viva sufriendo, ni para que viva mal, ni para que viva enfermo, ni para que viva necesitado. Dios lo creó al hombre y dice la palabra de Dios que lo puso en un huerto, que Él mismo preparó. Dios preparó lo mejor, en abundancia de todo, para cada uno de nosotros. Amén. Lo mejor no es cualquier cosa.
Lo mejor no es conformarme, es lo mejor. Es mirar más allá de lo que mis ojos ven. Como yo le decía al pastor, extenderse cuando me contaba el proyecto de la obra. Lo mejor todavía está por venir. Amén. Pero ¿qué nos separaba de lo mejor? El pecado. El pecado iba haciéndose pesado en nosotros, aunque lleváramos una buena vida. Conocemos gente muy buena. Yo conozco gente que yo diría, Señor, el día que tú vengas yo me juego la camiseta que él se salva. Conocemos gente así. Amén. ¿O no? No nos ponemos religiosos. La hermana Teresa de Calcuta. No nos ponemos religiosos. Conocemos gente que tiene muchos atributos de Dios. Porque Dios nos creó con sus atributos, nos hizo semejantes a Él. Amén. El pecado fue quitando esos atributos de nuestra vida, los fue opacando, hasta llegar un momento que quedamos en la condición que el diablo quería que quedáramos. Pero un día vinimos al Señor, llegamos a su presencia y viene sobre nosotros el agua limpia. Esa agua que nos limpia de todo pecado, que quita de nosotros toda esa ciudad, esa sociedad, esa aspereza, esa escama que se fue haciendo con el largo de los años. Con el correr de los años se nos va endureciendo el corazón. Se va formando como una escama. Y la palabra no llega, y el amor no llega, y la tranquilidad no llega, y la pastilla no alcanza. Y nada lo satisface, y nada alcanza. ¿Por qué? Porque no podemos ser saciados, porque no tenemos la naturaleza que Dios originalmente había puesto en nosotros, que nos saciaba. Cuando Adán y Eva tuvieron esa naturaleza, tenían abundancia de todo, eran saciados, no tenían necesidad de nada. Entonces, lo primero que tenemos en común es que sobre nosotros se esparció esa agua limpia, que nos limpia de todo pecado. Una vez que nos limpia de todo pecado, nosotros espiritualmente podríamos decir, volvemos a ese huerto. Volvemos a esa comunión con el Padre. Volvemos a esa comunión con el Padre. ¿Cuándo volvemos a esa comunión con el Padre? Cuando recibimos a Jesucristo. Viene el perdón de pecados, somos limpiados, se va, como decía recién, nuestra inmundicia, se va lo que nos alejaba de Dios. Como dice la palabra, el velo se rasga. Y allí en Hebreos 13 dice, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque ya no necesitamos otro intermediario, porque todos nuestros pecados son perdonados en la sangre de Jesús, son lavados y somos regenerados para poder ser restaurados después. Nadie es restaurado así. ¿Conocemos a alguien restaurado así? No. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo llegó un día por el camino, se le presentó el Jesús. ¿Qué le pasó cuando se le presentó el Jesús que le perseguía? Quedó ciego. No entendía nada. Pero sus pecados fueron perdonados. Él fue lavado. Él fue regenerado. Y su restauración llevó todo un proceso hasta conocer al apóstol Pablo que hoy conocemos. Y si usted lee detenidamente las cartas de Pablo, iniciando en Romanos, capítulo 1, versículo 1, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 1, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 1, y así sucesivamente hasta Filemón, usted va a ver que Pablo empieza a decir, Pablo, ¿alguien se acuerda? ¿Quedó por ahí? Él dice, llamado a ser apóstol. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Después dice, por misericordia de Dios. Después dice, en otra de las cartas, no por hombres, ni por hombres, sino de Dios. Y cuando usted llega, creo que es en Gálatas, que él dice, apóstol.
en varias cartas dice llamado, siervo, apóstol. Recién ahí dice apóstol. Y cuando ya llegó y dice apóstol, usted va a encontrar en las cartas de Timoteo que dice, yo no pretendo haberlo alcanzado aún. Y cuando usted va a Filemón, dice Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo, prisionero. De allá a allá. Esclavo de Jesucristo, prisionero de Jesucristo. Ahí Pablo fue completamente restaurado a lo que Dios quería. Y todos conocemos la obra que hizo Pablo que llega hasta hoy. Hubo un proceso. Pero ¿qué pasó para que llegue ese proceso? Humanamente no lo podemos hacer, porque si humanamente lo pudiéramos hacer, Pablo ya lo hubiera hecho antes. Entra alguien en acción. Miren quién entra en acción, acompáñenme. En el versículo 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Ahí empieza la regeneración y nuestra reconciliación con el Señor. Con un corazón nuevo y con un espíritu nuevo, nosotros podemos mirar a Dios como antes no lo podíamos ver. Porque nuestro corazón está dispuesto y está preparado. Porque algo cambió en nuestro espíritu. Él pone un espíritu nuevo en nosotros. Por eso la palabra espíritu, el profeta lo pone con minúscula. Y si usted me acompaña un pelín más adelante, dice así. En el 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? Mi espíritu. Ahí comienza el cambio. Ahí comienza el cambio. Ahí comienzan las sorpresas de Dios. Ahí es cuando vemos que Pedro se levanta después de negar a Jesús y lo vemos levantando a uno en el templo de la Hermosa. Lo vemos enfrentando a todo el mundo. Lo vemos entrando por las ciudades y su sombra tiene tanta autoridad que los enfermos se sanan. ¿Por qué? Porque antes de que Jesús no se le apareciera resucitado, el Espíritu Santo no había entrado en él. Él todavía no había recibido el Espíritu adentro de él. ¿Se acuerdan lo que Jesús les dice antes? A ver si me acuerdo. No me acuerdo. Donde Jesús, en Juan les dice, el Espíritu que está con vosotros, ¿se acuerdan? Y estará en vosotros. Miren qué diferencia. El Espíritu está con ellos y después dice, estará en ellos. Cuando venimos al Señor, venimos porque el Espíritu Santo tocó nuestro corazón, renovó nuestro espíritu, dio un espíritu nuevo, un espíritu que necesita y entiende la necesidad, la dependencia de Dios, así como Adán y Eva. Adán podía hablar libremente con Dios, Eva podía hablar libremente con Dios hasta el pecado. Cuando Jesús nos lava, nos limpia nuestros pecados, nos trae a su casa, podemos tener nuevamente comunión con el Padre. Nuestros pecados son perdonados, nuestra vida comienza a ser restaurada, nuestra relación con Dios comienza a ser restaurada, pero no queda ahí. Dios quiere mucho más que eso, porque Adán y Eva Dios los puso en un jardín con abundancia, donde no le faltaba nada, y donde le dio autoridad a hacer de todo, porque le dijo, anda vos y poné nombre a las cosas. Y cuando usted lee los primeros capítulos del Génesis, dice, y puso Dios nombre a las cosas. Por eso le dije al principio, nosotros vemos a Dios y tenemos que hacer lo que Él hizo. Vemos a nuestro Padre y ¿qué hacemos? Imitamos a nuestro Padre. Aprendemos sus costumbres, sus mañas. Y después viene mamá y nos dice, sos igual a tu padre. ¿Verdad? ¿O no? Sí. Esa es la idea. Entonces, si nosotros ya somos parecidos a Dios, Dios quiere que seamos un poco más parecidos a Dios y nos pone su espíritu. Su mismo espíritu. ¡Wow! Ya cambió la cosa. Ya no somos espectadores, ya no vamos por la calle mirando lo que pasa en la iglesia. Ya no estamos solamente sentados en los bancos escuchando un mensaje, ya somos participantes del plan de Dios. Somos un engranaje fundamental en la rueda que Dios empezó a girar en esta ciudad. Por eso Dios lo trajo.
Dios lo trajo desde allá, desde lo que no era nada, como dice ahí el profeta. El profeta era un poco duro en pecados e inmundicias. Vamos a ser un poquito más gentiles. Cuando vivíamos nuestra vida a nuestra manera, ¿verdad? Dios nos trajo de allá, nos puso ahí, nos hizo útiles y nos hizo herramientas poderosas. Porque Él está en nosotros. Porque al momento que usted le abrió el corazón, por eso le cambió el corazón de piedra, el Espíritu Santo encontró un lugar donde poder hacer algo. Tu corazón está lo suficientemente blando para que el Espíritu Santo pueda seguir haciendo algo más grande de lo que hasta ahora has hecho o visto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si todavía no estás dispuesto a que Él ablande ese corazón y lo haga de más carne pulposa, así tiernita. ¿Vio esa carne cuando la ponemos en el churrasco, en el asador ahí? La vamos pinchando y va quedando buena. La podemos usar, ¿o no? Cuando la carne está dura, seca, no, ya no es lo mismo. Pero cuando ya está a punto, la cosa cambia. Y cuando tu corazón está a punto, la cosa cambia. Porque el Espíritu Santo encuentra un corazón abierto, totalmente dispuesto, totalmente rendido. Y miren lo que pasa. Cuando pasa eso, un pelín más adelante dice: y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Miren, pero ¿qué tiene que ver que el Espíritu Santo llene mi vida? ¿Verdad? Que es algo espiritual, no tocable. ¿Usted puede tocar al Espíritu Santo? No lo podemos tocar. Algunos lo llaman de sustancia, pero la sustancia se toca. No es. El Espíritu Santo es una persona que no podemos tocar, pero está con nosotros. Y yo un día le dije al Espíritu Santo: yo no quiero que estés conmigo, yo quiero que estés en mí. En mí. No se imaginan lo que pasó después. ¿Pero qué tiene que ver eso con el trigo? ¿Qué es el trigo? ¿El trigo de dónde sale? La harina para hacer el pan. Y en una nación agrícola, el trigo era como el oro para nosotros, o el petróleo. Dios le ofreció a su pueblo, porque dice: me seréis pueblo, la riqueza más abundante. Con su espíritu, la riqueza más abundante. Para ser saciados. ¿Tenés hambre? Él te dice que tiene trigo. Y Él te dice: no te daré hambre. Yo sé que ninguno de acá tiene hambre de... Yo sí tengo algo, así que si sale un asado yo voy. Lo hago igual. ¿Me entiendes lo que le digo? ¿Tenés hambre de Dios? Vas a ser saciado. Amén. ¿Tenés hambre de justicia? Amén. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque seréis saciados. ¿Quieres ser saciado? Amén. Entonces el Espíritu Santo te va a saciar. Cuando le dijo a Pedro: esta noche me negarás, Pedro quedó muy triste y quedó muy angustiado. Pero yo a veces lucho con mi mente, ver el rostro de Jesús cuando vio a Pedro enfrentando a todo el mundo, llevando el nombre de Cristo. Me imagino, o trataría de imaginarme el rostro de Jesús cuando Pedro dijo: yo no merezco morir como Jesús murió. ¿Usted me entiende? Algo pasó con Pedro. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré así asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis el oprobio. Y seguirán, y sigue diciendo, y sigue diciendo, y sigue diciendo, y sigue diciendo. Y podríamos seguir diciendo más toda la noche. De cuántas cosas Dios empieza a multiplicar en tu vida cuando Él entra en tu vida. Amén. ¿Saben cuándo se cumplió esta profecía?
600 años después. ¿Está bien? Más o menos. Monedas más, monedas menos. O sea que el profeta le acertó. ¿Y saben qué día se cumplió eso? Dentro de unos días, en Pentecostés. Dentro de unos días celebramos Pentecostés. Y acuérdense, iglesia, cuando estén celebrando Pentecostés, celebran Pentecostés, ¿verdad? Sí. Cuando celebremos Pentecostés, se van a acordar de esta palabra. Pensar que el Señor anunció allá el profeta que un día esto iba a pasar, que su espíritu iba a ser derramado de manera sobrenatural sobre nosotros, que íbamos a ser completamente regenerados y restaurados y que íbamos a ser llenos de su plenitud y que toda nuestra vida se iba a empezar a multiplicar. Se iba a multiplicar el trigo, se iba a multiplicar el fruto de los árboles, la prosperidad, se iba a multiplicar nuestra salud, se iba a multiplicar nuestra familia. Y la que estaba estéril dio a luz. ¿Vio? No me mire con 3 ojos, no va a haber más hijos. Hay gente que me pide que ore para tener hijos. Estoy esperando una misionera de Naciones Unidas que está en Kenia, que viene a Uruguay por cuestiones de Naciones Unidas. Está en mi muro también. Viene en enero a Sudamérica y dice, cuando vaya en enero voy a llevar el testimonio de mi embarazo. Era estéril. Por Facebook. ¿Usted me entiende? Cuando Dios te da para que des. Lo que Dios hizo contigo, tú lo compartes, dejas lugar para que entre más. Cuando más das, se va multiplicando al 100 por 1. Das 1, viene 100. Das 1, viene 100. Das 100, vienen 100 arriba. Por 100. Traes un alma al Señor, se multiplica por 100. ¿Qué hizo Dios tan grande para traerte esta noche? Pagó con su Hijo en la cruz. Te lavó. Y no importa que venga Satanás a acusarte, a mentirte o a engañarte, o que venga un vecino, un pariente, lo que sea, a acusarte de tu pasado o de cosas que no le gustan. Él te lavó. Ya no le debes nada a nadie. No le debemos cuentas a nadie, porque nuestras cuentas fueron saldadas con Él en la cruz del Calvario el día que lo recibimos en nuestro corazón. Ese lavamiento vino a nuestra vida. El día que le dijimos al Espíritu Santo, acá está mi corazón, llénalo, Él vino y lo llenó. Ya no tenemos que estar mendigándole al mundo, a lo que nos rodea, la aceptación, porque Él ya nos hizo aceptos. Nos hizo únicos, su pueblo. Por eso dice, ya no seréis el oprobio. ¿Me entiendes? Hoy Dios quiere que tomes tu identidad de hijo. Tal vez has venido afligido y cargando con una carga muy pesada, tal vez sea una enfermedad, tal vez sea un problema, tal vez sea, no sé, el tal vez que tú quieras. Hoy el Señor te dice, toma tu identidad como hijo. Yo te puse en mi Edén, en el cual hay abundancia. Yo te estoy diciendo, te multiplico todo. Yo te estoy diciendo, te voy a dar para que nunca pases necesidad de nada, porque eres mi pueblo. ¿Me estás entendiendo? Hoy es el último día de tu enfermedad, porque Él la limpió en la cruz. En Isaías el profeta dice, por tus llagas fuimos nosotros curados. Ya fuimos. Cuando recibiste a Jesucristo, recibiste la cancelación de tu enfermedad, la cancelación de tu pobreza, la cancelación de tus dramas. No dice la palabra de Dios que no vas a tener dramas ni problemas. No dice la palabra de Dios que no vas a pasar por un momento de enfermedad. Dice que fue cancelado. Ahí terminó. Entonces tenés como hijo autoridad. Sos una herramienta. Sos útil, sos necesario. En tu familia, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, los hijos a los padres, a nuestros abuelos, en el barrio.
Somos un instrumento de Dios. Tenemos la obligación de llevar esto a ellos. Tenemos la obligación de decirle al Señor, esto que vos me diste yo lo vuelco a la iglesia.